Damos la bienvenida al ingeniero Marcelo Cabrera, asambleísta elegido por la provincia de La Suay por el Movimiento de Igualdad, listas 82. Ingeniero Cabrera, ante todo nuestra felicitación al haber sido ungido usted por el voto popular una vez más como representante público ahora en la Asamblea Nacional. ¿Qué significa para usted este compromiso? Un saludo muy afectuoso, por supuesto, a los cuencanos, cuencanas, a las azuayas y azuayos. Enormemente agradecido, Gustavo, con la ciudadanía en esta lucha que para nosotros fue completamente desigual, sin candidato presidencial, sin poder salir a la calle a hacer los contactos con la gente, que es una de las armas que yo tengo, el saludar con la gente, el compartir con ellos, sin recursos, Gustavo, fue tremendamente duro, bien complicado el afrontar esta campaña y finalmente también con un desconocimiento de que yo era candidato de cerca de un 35-40%, de tal manera que permítame, Gustavo, en primer lugar agradecer de corazón a los cuencanos, a los azuayos. Este es un triunfo de ellos, yo no les voy a defraudar. Voy a trabajar justamente por el Azuay. Yo ofrecí trabajar por el Azuay, voy a poner todo mi contingente, todo mi esfuerzo, toda mi enjundia en función de las sanas aspiraciones y las demandas de la SUAY, de sus 15 cantones, de sus 61 parroquias, de sus universidades, de sus cámaras de la producción, de sus gremios productivos. Ahí estaremos, desde luego, sin apartarnos de lo fundamental de la función de un legislador, que es fiscalizar y legislar, Gustavo. Con todos los problemas que ha tenido, ha reflexionado usted, ingeniero Cabrera, y nos puede responder, ¿qué tiene Marcelo Cabrera para recibir una vez más el apoyo del electorado? Usted ha estado más de 20 años, si no me equivoco, en representaciones públicas de los cuencanos y azuayos. Gustavo, nada más que ser un ser humano como lo es usted, como lo son todos los cuencanos, todos los azuayos, el haber puesto siempre todo el esfuerzo, el apasionamiento. Soy un hombre apasionado de lo que me toca ejecutar y nada más eso, Gustavo. Yo creo que no tengo ninguna cuestión extraordinaria ni nada por el estilo y justamente por ello yo sabía de la dificultad, de lo difícil que la elección nos traía, pero enfrentamos esta elección y créase que me siento, como dije hace un momento, enormemente agradecido, enormemente feliz de esa actitud del pueblo azuayo a cual le debo absolutamente todo. Pondré, y en esto quiero terminar su pregunta simplemente diciendo que pondré todo mi esfuerzo, no les voy a traicionar, voy durante los 4 años que me toca actuar, haré lo que sé hacer, gestión por la provincia, trabajo por la provincia y desde luego llevar a la Asamblea Nacional leyes, proyectos, reformas que beneficien a los azuayos. ¿Cómo vivió usted, ingeniero Cabrera, este 7 de febrero, día de las elecciones? Gustavo, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, le cuento que hasta la madrugada, hasta hoy, a las 3, 4 de la mañana, estuvimos ya solamente con mi esposa porque mis hijos ya se fueron a sus domicilios, pero créase que más bien fue una oportunidad para estar con ellos, gritando en algunos momentos, escuchando los resultados, sufriendo igualmente en otros momentos, pero a la final vimos que ya estaba absolutamente claro el tema y créase que, pues en primer lugar, un agradecimiento a Dios y en segundo lugar, un agradecimiento profundo y sincero al pueblo Azuay. ¿Cómo ve usted esa representación en la Asamblea? ¿Irá usted acompañado a la Asamblea representando a la provincia de La Suay con dos asambleístas de Pachacútiga, uno de Izquierda Democrática y estará también un asambleísta
que se me escapa en este instante, Te unes. de UNES, correcto, con Juan Cristóbal Lloret, perfectamente. Gustavo, espero que todos, sobre todo, lleguen con el ánimo de servir a la SUAY, a Cuenca y por cierto al país, pero fundamentalmente, Gustavo, aquí hay que unir esfuerzos. Yo había dicho en mis intervenciones que tenemos que, aparte de las funciones fundamentales del asambleísta, pues tenemos que sernos verdaderos embajadores de el Azuay en Quito y defender al Azuay en lo que significa sus prioridades, sus proyectos. Mire nuestra conectividad. Ayer acabamos de tener una consulta del agua. Tenemos que pedir que se respete la soberanía de Cuenca y del Azuay, la posición de sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo creo que en esos conceptos tenemos que sumar esfuerzos independientemente de nuestra posición ideológica, de nuestra posición personal, en lo que tiene que ver con el ASUAI, defender lo que significa las luchas, las necesidades, las prioridades de nuestros compatriotas azuayos. El ejercicio del poder, ingeniero Marcelo Cabrera, fue moldeando, fue cambiando su visión sobre el agua y el extractivismo. En esta última campaña le vimos comportándose, incluso en su oferta electoral, como un activista por el agua. Gustavo, siempre lo hice. Yo fui profesor de esa materia de hidrogeología, recuerdo, en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Ingeniería. Y dentro de mis últimas actuaciones, Gustavo, usted como un profesional de tanta experiencia y de mucha pues observación, recordará, nosotros en enero del 2017 declaramos a Cuenca, el Consejo Cantonal, libre de minería metálica. En el 2018, cuando varios de los colectivos, como el Cabildo por el Agua, como Yas Unidos, interpusieron una acción de protección ante la Corte en defensa del agua, cuando ya se oía que el Río Blanco iniciaba la explotación, yo interpuse un amicus curiae y pues ganamos en esa ocasión en la Corte. Igualmente, Gustavo, el 12 de abril del 2018 interpuse o firmé el convenio con la Senagua para delimitar las áreas de aporte de los ríos de Cuenca, de tal manera que siempre hemos venido trabajando. Y yo no he sido yo el único, Gustavo, han sido una cantidad enorme de cuencanos, de azuayos, que han estado en esta lucha no por el último año, por varias décadas, diría yo. Y en ese contexto yo diría que no es una persona, no es un colectivo, somos Cuenca, los ciudadanos de Cuenca, los que nos hemos propuesto defender el agua. Y en ese contexto, créase que me siento enormemente complacido de los resultados de ayer, de los resultados de defender nuestra agua, nuestra naturaleza, nuestro entorno, y lo seguiré haciendo, Gustavo. ¿Qué opina usted, ingeniero Cabrera, sobre el proyecto de reformas a la Ley de Recursos Hídricos que está listo para ser tratado en segundo debate en la Asamblea? No tengo los detalles, Gustavo, no conozco exactamente a detalle el proyecto de reformas, pero créase que desde este mismo momento estamos ya mirando una serie de proyectos que aún están truncos, que aún requieren del segundo debate, y ahí pondremos nuestra contingente, nuestra observación, siempre mirando los sanos intereses de Cuenca y de la SUAY. Bueno, entendemos por sus ocupaciones de campaña, posiblemente no se habrá percatado, pero está allí una legisladora suaya luchando prácticamente sola, habiendo logrado de que esto se incluya ya en la agenda legislativa, estuvo para ser tratado, incluso hace pocas semanas en la Asamblea, y por razones que desconocemos exactamente, no se lo llegó a tratar y se encuentra allí en una especie de limbo, pero lo que ha incluido, y nos referimos a Gloria Estudillo, es que se pongan importantes reformas, entre ellas una sumamente importante, la de determinar impactos a perpetuidad. Esto con respecto
temas como la minería o el extractivismo que puedan afectar en forma permanente a territorios en el país. Esto es lo que está de por medio allí, que ha sido, por otra parte, observado con enorme preocupación por el sector minero, calificando a esto y a la consulta de Cuenca como un golpe mortal a la minería metálica. Gustavo, créase que me entregaré con todo vigor, con toda energía a defender ese proyecto. Sé de la categoría del enorme trabajo que Gloria realizó en la Asamblea Nacional, de tal manera que tenga la seguridad que en ese ámbito recogeré y defenderé igualmente. Gustavo, no son los únicos temas, hay que asegurar que en el COTAD se respete la autonomía de los GATS municipales. No puede ser que sin consultar al GAT municipal, sin consultar al GAT parroquial, sin consultar a la gente, den concesiones, inicien procesos de explotación de manera absolutamente, le diría, abusiva con diferentes sectores de la patria, y particularmente con Cuenca y la SOA. Y esto tiene que acabar. Gustavo, los que dieron las concesiones, incluso en áreas protegidas por etapa, tendrán que ser juzgados. Yo propondré y llevaría a la fiscalía que esos temas sean juzgados y definitivamente se llegue a descubrir quiénes, en función de qué, entregaron estas concesiones, estas autorizaciones. ¿Qué opina por otra parte, ingeniero Cabrera? Usted que nos señala seguido y hasta horas de la madrugada el tema del escrutinio de las elecciones, particularmente de aquellas para la presidencia de la República, sobre la situación que se ha generado con esa condición tan compleja que se creó por parte del Consejo Nacional Electoral, con los anuncios contradictorios que se dieron en una hora crítica, poniendo en entredicho el tema de la segunda vuelta, con el anuncio de un conteo rápido, supuestamente sustentado en cifras estadísticas, que luego fue cambiado por uno de los vocales, y hasta el momento, cuando estamos conversando con usted, no existe una definición clara, pues no ha terminado el escrutinio. Gustavo, el Consejo Nacional Electoral ha venido de tumbo en tumbo. Lamentablemente ha sido una muy mala experiencia para el país. La institucionalidad misma del Consejo Nacional Electoral se ha visto permanentemente en riesgo, permanentemente en discusión. Qué pena que haya ido de mal en peor, y ciertamente lo que usted señala es gravísimo. Gustavo, faltan aún, me parece que hay 5.556, hasta hace poco yo veía actas que están en discusión. Hay cerca de 850, 860 actas que aún no se ingresan. Pues yo hablaría, viendo una diferencia de 17.000 votos a favor del candidato Yacu Pérez, indudablemente la única recomendación es de que se termine el conteo hasta las últimas instancias y desde luego se proceda conforme lo estipula la democracia. Quien ganó puede ser con un voto, tiene que ir y tiene que representar al otro bando en la segunda vuelta. Lamentablemente esto se ha dado. Hay una serie de desaciertos. Ayer mismo la declaración de la presidenta, luego la declaración de un vocal, Gustavo, que en lugar de aclarar, confundió mucho más y desde luego creó este ambiente tenso que en un país como el Ecuador, que vive una crisis económica, social, política, no es pertinente este momento. Es lamentable lo ocurrido el día de ayer y los y días anteriores con el Consejo Nacional Electoral. Al momento que conversamos con usted, ingeniero Cabrera, efectivamente, como actas, como novedad, se estima un 14% del total, que Exactamente. tendrá que ver cómo se las trata y si es que son o no materia de impugnaciones por parte de los políticos involucrados. Pero en todo caso, en esta fotografía del momento, en este escrutinio,
Lo único seguro es que Andrés Arauz está en la segunda vuelta con algo más del 32% de los votos y en lo que podría calificarse un empate técnico, Yacu Pérez supera solamente con 23 centésimas a Guillermo Lasso. Los Imagínense. partidos, movimientos políticos, actores políticos en el país, de aquí hacia la segunda vuelta deben tomar posición, pues de la profusión de candidatos de 16 han quedado 3 por el momento y en breve se definirán a 2 finalistas. ¿Tiene usted alguna preferencia, usted o el movimiento, por apoyar ya sea a un candidato de el centro derecha o de derecha como Guillermo Lasso, a un candidato ecologista de izquierda como Yacu Pérez, o a un candidato de la izquierda del socialismo del siglo XXI, del correísmo, Andrés Arauz? ¿Qué posición va a tomar usted personalmente y el Movimiento Igualdad? Gustavo, yo represento al Movimiento Igualdad y a la Alianza Igualdad Participa. Se hará una consulta a nivel de la Asamblea de los Movimientos, pero ya le anticipo que hoy mismo, se está elaborando ya un documento de prioridades de la SOAI, dentro de las cuales está el tema de la red vial, está el tema de proyectos fundamentales para la SOAI, es el tema de justamente de la consulta de ayer que se dio en Cuenca. Están una serie de temas que nosotros llevaremos de manera pública a los dos candidatos y desde luego pidiendo sus definiciones. Ese será el factor fundamental que inclinará nuestra preferencia y nuestro apoyo por el candidato que se pronuncie por estos temas que son de absoluto derecho y prioridad de la SOAI de Cuenca. En el pasado reciente, ingeniero Cabrera, usted llegó a realizar acuerdos políticos con Guillermo Lasso, con el movimiento Creo. Persisten relaciones, persisten compromisos, acuerdos de alguna naturaleza con Creo, con Guillermo Lasso. De ninguna manera, Gustavo, ya el acuerdo político se terminó en el mes de febrero, me parece, marzo o del año 2020, de tal manera que en este momento no hay ningún acuerdo que nos ate de ninguna manera a ese movimiento. ¿De qué manera, por otra parte, se va a integrar usted a la Asamblea Nacional? En la Asamblea se van a conformar bloques para actuar. Usted, como ha señalado, ha tenido en esta campaña una lucha prácticamente individual. Ha estado solo. Dice que con más de un 30% de desconocimiento de la población de su candidatura y solo llega a la Asamblea. ¿A quién o a quiénes va a buscar? Hablando de perfiles, no necesariamente de nombres, ¿cuál es el grupo o digamos la coalición que a usted le gustaría formar en la Asamblea para ejercer de una manera más efectiva su accionar? Pues indiscutiblemente que una entidad como la Asamblea, la Unión, hace las cosas posibles. Definitivamente, Gustavo. Comenzaré convocando a los 5 asambleístas de la provincia de la SOAI y si por ahí hay algún asambleísta azuayo que haya resultado dentro de lo nacional, igual. De tal manera que mi propuesta ahí será que en temas de la SOAI, por favor, no sumemos esfuerzos. Ya dejemos de, combatirnos los unos a otros en temas fundamentales de derecho y de prioridad de la SOAI de Cuenca. Esa será mi primer gestión y luego después, Gustavo, estaremos desde luego conversando. Hemos hecho ya hemos tendido algunas líneas de conversación con candidatos de Cañar y de Morón a Santiago en andarivel para tratar de formar una coalición regional y de ser posible incluso ampliar esta coalición. Ya en la asamblea mismo iremos conversando, Gustavo. Yo no me voy a atar a ningún presidente de turno. Yo reitero, tengo un compromiso con los azuayos y con Cuenca y esa bandera será mi bandera de lucha. Yo creo tener la suficiente experiencia, tener el suficiente conocimiento
para enfrentar este tema, desde luego buscando, como usted bien lo dice, sumar esfuerzos. Una golondrina no hace verano, es indudable, de tal manera que, pues indudablemente hay que sumar esfuerzos, pero dentro del andarivel que a uno le compete. Finalmente, ingeniero Cabrera, ¿qué consecuencias debería traer el triunfo del sí en la consulta popular de la ciudad de Cuenca? Ya unidos, los grupos organizados como el Cabildo por el Agua señalan que este no es sino el comienzo de una serie de cambios tanto en el marco legal como institucional que deberían darse en Cuenca, en el Azuay y en consecuencia transmitir estas tendencias hacia el resto del país. Gustavo, completamente de acuerdo. Yo lo he dicho, este es el primer paso. Este es el primer paso y desde luego los asambleístas azuayos en conjunto, los 5 asambleístas tenemos que respaldar esta lucha de Cuenca por el agua. En ese contexto, este primer paso tiene que ser valorado y aquilatado de tal manera que los subsiguientes pasos que se den garanticen que aquí no va a entrar ni pequeña ni gran minería, especialmente en Cuenca. En Cuenca no puede darse la minería metálica, lamentablemente, dadas las condiciones, las características que tiene la ciudad, sus humedales, la situación geográfica misma que tiene la ciudad, de tal manera que nuestra obligación como cuencanos, la primera obligación es defender nuestras fabriquitas de agua y desde luego defender la vida misma, nuestra y fundamentalmente de nuestros hijos, Gustavo. Yo le vuelvo a indicar, este es un primer paso, no está solucionado todo. Pues hay concesiones, hay temas que irresponsablemente se han dado en desconocimiento de autoridades, incluso de la comunidad. De tal manera que en este contexto, les reitero, haremos todo el esfuerzo en lo que a mí me compete para que esto se solidifique y pues se garantice nuestra agua fundamentalmente y la vida nuestra. Gracias, ingeniero Cabrera, por habernos atendido. Reitero nuestra felicitación y sobre todo deseos de éxito en la compleja labor que le toca ahora desarrollar en la Asamblea Nacional. Gracias, Gustavo. Un abrazo a usted, un agradecimiento a su medio de comunicación y desde luego de corazón un agradecimiento a los cuencanos y a los azuayos que generosamente nos apoyaron el día de hoy. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Han escuchado al ingeniero Marcelo Cabrera, asambleísta elegido por la provincia de El Azuay, va por el Movimiento Igualdad, listas 82.